Bien, bien. Buenas tardes a todos. Hoy corresponde el seminario número 32 de la serie de seminarios de Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad va a dar una charla a un miembro de nuestro laboratorio, el doctor Martín Sirena, y a continuación doy pase a Alejandro Butera, también investigador del Laboratorio de Resonancias, para la presentación. Por favor, agradecería apagar los micrófonos y las cámaras para disfrutar de la charla. Adelante, Alejandro. Bueno, gracias Luis, disculpa por la demora. Bueno, es un placer para mí presentarlo a Martín, con quien compartimos hace muchos años el laboratorio. Y bueno, Martín es profesor del Instituto Balseiro, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, trabaja como investigador del CONICET en la fabricación y caracterización de películas delgadas y estructuras multicapa. Martín se doctoró en el IB en 2003 y realizó una estancia postdoctoral de 4 años en Francia, en la Unidad Mixta de Física CNRS-Thales y en la ESPCI de París. Y allí trabajó en la fabricación y estudio de sistemas y dispositivos superconductores. En los últimos años, Martín ha estado trabajando en la transferencia de tecnología de la academia al sector productivo, trabajando en el proceso de protección intelectual, marketing y desarrollo empresarial en microfabricación y nanotecnología. Es cofundador de la empresa Mutech de Microsystems, una de las empresas líderes en equipos de microfabricación y servicios de consultoría en América Latina, que ya ha exportado equipos de alta tecnología a países de Europa, América del Sur y del Norte y Asia. Actualmente trabaja con científicos, grupos de investigación, universidades y empresas privadas para ayudarlos a incorporar y desarrollar capacidades en el área de la microfabricación. Así que hoy Martín nos va a hablar sobre litografía directa por láser del laboratorio al mercado, y los dejo entonces en compañía de Martín. Bueno, muchas gracias Alejandro y muchas gracias Luis y Carlos por la invitación. Vamos a ver ahora si funciona la presentación. Ahí está, yo voy a apagar el video para tener menos lag. Bueno, voy a hablar un poquito entonces de lo que es el desarrollo que hicimos de dispositivos electrónicos en general y en particular la litografía directa y la experiencia nuestra que fue, por lo menos en la parte de la transferencia al mercado, de alguna manera, ¿no? La charla va a ser una charla media atípica a lo que estamos acostumbrados, entonces estaba pensando y decir, bueno, ¿qué es lo que estaría lindo de reflexión o que quede después de la charla? Y decía, bueno, contar un poco la experiencia, lo que fue en el desarrollo del emprendimiento, que quede con el contexto, la experiencia, y también un poco salir de la zona de confort, promover el debate sobre cuestiones vinculadas a la transferencia y desarrollo tecnológico, cosas que fueron surgiendo cuando charlamos con distintos investigadores. Así que en lo que es la primera parte, que va a ser para algunos conocido, va a ser ver lo que es el tema de microfabricación, vamos a hacer una introducción general, un marco general, ver lo que es litografía directa, la descripción y las aplicaciones. Y lo que es el segundo eje de la charla, hacer lo que es la parte de vinculación y transferencia, en el tema del equipo de litografía de bajo costo, el impacto en distintos ejes que hemos querido desarrollar, en la parte de educación, lo que es la parte de investigación y desarrollo, en el sistema productivo. Y más también en particular con lo que es la transferencia, hablando del laboratorio al mercado, experiencia emprendiendo de alguna manera, y ver entonces nuestra experiencia en la historia, las estrategias de propiedad intelectual, y, ¿por qué no?, también herramientas para emprendedores. Cuando uno empieza a ver, cuando uno se plantea este tipo de desarrollos, o el tipo de por qué emprender tal vez, hay una problemática que surge, ¿no?, cuando nos preguntaban a veces cuál era la motivación. Y es cierto de que los 9 países más desarrollados generan el 75% de la riqueza global.
mientras que 120 de los países más pobres solamente generan el 3% de la riqueza global. Tenemos que pensar en riqueza no como la generación de riqueza, no como una cuestión de generación de dinero, sino una cuestión de generación de las condiciones que permiten a la sociedad desarrollarse, tener salud, tener educación, tener un bienestar. Entonces es una cuestión que está integrada. Entonces, en este contexto, es interesante pensar lo que hace la nanotecnología, es parte se dice como lo que es la nueva revolución industrial, y nos interesa como forma de promover el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad, esencialmente a través de lo que es el increíble valor agregado que da que tienen estos sistemas. Entonces, tiene parte que ver un poco con la motivación. Hay a veces que los cantantes, los poetas saben expresar mucho mejor que uno las cosas, y ahí Horacio Vanegas en una canción pone: hay semillas en tus manos y surcos en tu conciencia, y eso es un poco lo que uno siente, ¿no? Tener herramientas a su alcance, y tiene posibilidades, y tiene un poco, siente la necesidad de ayudar y promover lo que es el desarrollo económico a través de lo que es la parte de transferencia a la sociedad. Entonces, vemos, uno de los ejes fue la nanociencia y la nanotecnología para promover el bienestar de la sociedad. Entonces, muy rápidamente, porque estamos bastante familiarizados, lo que tenemos acá es que cuando hablamos en escala nano, hablamos de cosas muy chiquititas. Acá tenemos a la izquierda lo que son fenómenos naturales o cosas que se encuentran en la naturaleza, vamos desde una hormiga hasta lo que es el ADN, y tenemos distintas escalas. Y a la derecha, tal vez un poquito más interesante, tenemos cosas que fueron hechas por el hombre. Está muy linda la imagen, y uno va de máquinas electromecánicas de tamaño micrométrico hasta lo que es fenómenos cuánticos y nanotubos en la escala de los nanómetros, digamos, ¿no? Y cuando decimos cómo trabajar, cómo trabajamos, cómo encaramos el trabajo de nanociencia y nanotecnología en la nanoescala, hay dos áreas esenciales. Uno es lo que es ver, medir y caracterizar, que sabemos no es trivial, y otro que tiene que ver con fabricar y manipular, controlar a escala nano. En esa área es la que nos hemos focalizado últimamente, ¿no? Y en eso aparece entonces, en el mismo dibujito anterior, lo que hice fue poner de alguna manera las herramientas que se usan tradicionalmente en lo que es la parte de fabricación. Tenemos en la escala del centímetro y del milímetro la aplicación de litografía, que es interesante porque fue tal vez el primer paso hacia un uso más masivo de la tecnología, que permitió esencialmente abaratar mucho los costos de la fabricación de los PCB, a escala laboratorio, ¿no? Porque a escala empresa siempre estamos tratando de otro tipo de cosas. En la escala micro es donde yo ahora digo que es interesante, porque la reducción de los costos permite entonces, de los equipos que han sido generalmente muy complejos y muy caros, permite entonces nuevas posibilidades que vamos a explorar un poquito, vamos a contar en este rango que estamos trabajando de los 10 a los 100 microamperes. Y después tenemos en la escala nano, con litografía, para los que conocen un poquito, litografía electrónica, que bueno, lamentablemente sigue siendo lo que es la parte de investigación y desarrollo del laboratorio extremadamente complejo y extremadamente caro. Bueno, esto para uno lo hemos escuchado un montón de veces, pero es cierto, esto empezó en si bien el tema de nanociencia empezó hace mucho, pero la parte de dispositivos, a mí siempre me impresiona, y es lindo recordarlo, lo que fueron las primeras computadoras, ¿no? Lo que tenés el primer Electrical Numerical Integrated Calculator, ENIAC, que tenía 167 metros cuadrados, ¿no? Y fue la primera computadora de alta velocidad exitosa, podemos decir. No mucho tiempo después apareció en IBM la RAMAC, ya con 137 metros cuadrados, 1000 kilos, un disco que tenía 2 megas, y fue la última computadora que que utilizó tubos de vacío, digamos, ¿no? Para lo que es el tema en la tecnología, digamos.
Acá tenemos una comparación que también se muestra bastante. Esto es el disco y las estadísticas de los discos rígidos de esa época y a lo que se había llegado, a lo que se llegó cuando el tema de reducir la dimensión. Y en ese contexto, tratando de reducir las dimensiones y hacerlo accesible, es que vamos a hablar un poco más. Feynman es el que se dio cuenta ya muy rápidamente de todo esto cuando vio la reducción de tamaño, y lo que yo quería destacar es muy interesante. Propone dos desafíos que fueron poder armar un motor chiquito en escala 1 en 64, que fue hecho ya rápidamente al año siguiente, en 1960, pero no implicó realmente un cambio en el estado de arte en la fabricación. Y hubo que esperar hasta 1985 para el otro, que podía escribir en escala lineal 25.000 en una escala de 1 en 25.000, que se hizo en 1985. Entonces acá tenemos, para repasar un poquito, algunos hitos en el desarrollo de nanociencia y nanotecnología. Se aparece en nanociencia en 1905, Einstein con su experimento de la medición de la molécula de azúcar, que probablemente, creo yo, se toma por referencia por el tamaño característico de un nanómetro. Y después tiene que ver con lo que habíamos hablado, de distintos hitos en el tema de ver y manipular en la escala nano. Entonces tenemos en el 35 la construcción del primer microscopio electrónico, en el 74 el término nanotecnología aparece generalmente vinculado esencialmente a lo que es la industria semiconductora, por supuesto las nanopartículas y sus aplicaciones, y en el 2021, este año, el primer chip neuromórfico. Y ahí aparece el primer punto que busca un poco, después ser políticamente incorrecto y promover un poco el debate, que creo que es muy importante en esta época. Nosotros en el 2012 estábamos juntados en Santorini, una hermosa isla, en una charla con mucha gente de Thales, creo, Villa Complex Oxide Conference, y estábamos discutiendo y se hablaba de la electrónica molecular y el problema del píxel azul, de que cuando quería uno emitir en esa longitud de onda, era muy difícil. Son energías altas, tienen tiempo de vida corto. Era el problema que teníamos en investigación tratando de ver eso. Yo escuchaba, la verdad. Y en el 2013 Samsung, un año después, empieza a presentar, y yo no encontré la foto de la primera propaganda que hicieron, pero era un televisor curvo en el cual estaba un pequeño barquito en el mar, donde tenía todo azul, el mar y el cielo azul. Y la realidad es que las empresas hoy, la facturación que tienen, fíjense en Apple, Amazon, son equivalentes al Producto Bruto de distintos países, ¿no? Google es el Producto Bruto de los Países Bajos, y no estamos hablando de países chicos, ¿no? Entonces las empresas traccionan hoy por hoy lo que es ciencia y tecnología, tanto más lo que decimos que el gobierno en algunas áreas. Estados Unidos y Francia anunciaron este año y el año pasado lo que es la inversión en inteligencia artificial, lo que es tecnología cuántica. Y de alguna manera, entonces, lo que también tenemos en lo que han escuchado muchas presentaciones tratando de desarrollar arquitecturas neuromórficas y haciendo redes neuronales con 12, 13 neuronas con distintos dispositivos. Y BrainChip es una empresa, sacó a Akida, que es un chip que sacó ahora en mayo de 2021, 1.2 millones de neuronas y 10.000 millones de sinapsis. Entonces, el ritmo en que están trabajando en temas de alto impacto es impresionante. Entonces, ahora, cuando los que nos gusta hacer física aplicada, de alguna manera, yo digo, bueno, no solo tenemos que quedarnos con los papers, vamos a tener que empezar a ver lo que hacen en Financial Times, lo que se hacen las empresas, en qué están trabajando, y buscar investigación. No podemos competir, obviamente, pero eso ya lo sabíamos, porque en Argentina siempre esa es la metodología que uno tiene, pero no tanto también en el sector académico, sino también para hacer física aplicada en serio, en lo que son investigación de nicho en estas cosas. Y trabajar, sobre todo, siempre que podamos, vincularnos con las empresas que nos permiten enterarnos y ver en qué se está trabajando y qué se puede hacer investigación a los que nos gusta, de vuelta, repito, física aplicada, que sea interesante. Entonces, el planteo más técnico es cómo vamos a la micro y la nanoescala. Ahí esencialmente está muy conocido, hay dos enfoques de lo que es bottom-up, en lo cual se usa mucho en química, y sobre todo es la parte principal cuando uno estudia el universo de empresas en nanotecnología, es todavía predominante.
y lo que nosotros nos hemos especializado, que es el tema de top-down, digamos, no son lo que uno asocia más a tecnologías, digámoslo de alguna manera, convencionales, más vinculadas a la ciencia de materiales. En lo que es bottom-up, estamos en el laboratorio muy familiarizados, tenemos un grupo extraordinario que trabaja en nanopartículas, en aplicaciones, está basado en lo que es autoensamble, sistemas correlacionados, y partimos de átomos y estructuras muy chiquitas y vamos subiendo en tamaño hasta llegar a nanopartículas. Es una estrategia muy interesante porque logra estructuras muy pequeñas, se caracteriza por ser un bajo costo y poder producir relativamente una gran cantidad, pero tiene lo que nosotros trabajamos en dispositivos, tiene algunas desventajas importantes, ¿no? Es difícil controlar en líneas generales lo que es la estructura, eso te da una versatilidad más compleja, más difícil de lograr, y es más difícil de integrar con la tecnología CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductors, que es la de esencialmente todo lo que es con computadoras integradas, ese tipo de cosas. Ahí el INE está haciendo avances muy lindos, el paper que sacó el año pasado, creo, donde el trabajo en core shells son muy buenos porque permite incrementar lo que es la funcionalidad de las nanopartículas. En el dispositivo que es top-down, digamos, el proceso es complejo, digamos, uno empieza con el depósito de films, después prepara la muestra y hace el proceso de litografía, que voy a charlar un poquito sobre cómo es el proceso de litografía, la transferencia del patrón, y cuando uno quiere hacer estructuras más complejas, repite hace una iteración para tener este tipo de cosas. Y el método, digamos, el principio es muy simple y es muy inteligente, digamos, o muy astuto en la presentación. Digamos, está basado en el hecho de que uno utiliza una máscara, un sistema como máscara para proteger el material que está abajo, y que esa máscara puede ser fácilmente se puede escribir de manera fácil. Y en lo que tenemos cuando hablamos de bueno, esto es el proceso de espiñado, que uno utiliza una resina, vamos a ver en lo que es litografía directa por láser. Uno escribe con luz, entonces tiene que, la resina es muy importante cómo se la coloca, y esencialmente lo que uno hace, coloca resina fotosensible, gira a alta velocidad y termina entonces con una resina fotosensible que va a cubrir nuestra muestra de manera uniforme. Entonces, este es el procedimiento. Uno conoce, yo me imagino, cuando se empezaba, es brillante cómo uno puede aplicar el principio físico, ¿no? Lo que es en la litografía, haciendo la asociación con la fotografía. Uno tiene una luz que modifica químicamente la resina y que entonces la hace soluble. Ahora, las cosas que yo puedo hacer con resina es limitado, digamos, ¿no? Entonces, lo brillante del proceso es que utilizamos esa resina como protección una vez que tiene su patrón, para hacer a través de un comido químico, un comido iónico, un ataque, vamos a eliminar la muestra que no está protegida por la resina, y entonces transferimos finalmente ese patrón, somos capaces de escribir en esta escala en la muestra. Y lo lindo, o lo interesante, es que con luz, o con distintos métodos, en particular la luz, y vamos a ver otro con electrones, podemos escribir con realmente cosas muy chiquititas. Es como que tuviéramos un lápiz de manera muy chiquitita que te permite entonces escribir a esa escala. Ahora bien, cuando uno tiene la máscara, todo es fácil. Uno simplemente proyecta la luz sobre la muestra y transfiere el patrón. Pero, ¿cómo hacemos la máscara? Tradicionalmente se utiliza litografía electrónica. Como pueden ver, son muy complejos. Escribimos con un haz de electrones, y que esto es controlado de una manera con la computadora, y escribimos entonces en la resina, que es sensible a los electrones, y eso nos permite entonces fabricar las máscaras. Acá tenemos dos equipos que permiten hacer este tipo de litografía, y lo que uno ve son equipos complejos, muy caros. Entonces, el desarrollo que se hizo, perdón, quiero ver, sí, el desarrollo, acá lo estoy, vamos a pasarlo primero vamos a ver primero la pantalla donde explicamos un poquito el concepto de litografía directa por láser, donde esencialmente lo que hacemos es escribir en las resinas estos sensibles con un láser. Lucas presentó en
todo lo que fue el desarrollo en el seminario pasado, así que esto es más bien complementario. Pero para la gente que no estuvo voy a repasar rápidamente. Focalizamos un láser sobre la resina, la muestra se mueve sobre unas platinas que tienen movimiento horizontal en XY, y de esa manera entonces controlado por una computadora que sabe cuándo prender y apagar el láser, uno puede entonces escribir en la resina y transferir el patrón que estaba en la computadora a la muestra. Y esto es el desarrollo que hizo Lucas. Ya vamos a ver después un poquito cómo fue la historia. Pero esencialmente terminó con un equipo que era de bajo costo, un sistema robusto, que tenía eso principalmente porque necesitábamos que poder utilizarlo acá con pocos recursos. Y lo que es más interesante es lo que permite la litografía directa de bajo costo ahora. Uno puede darse cuenta que si uno quiere modificar el diseño, uno quiere hacer, sea en física básica o en física aplicada, uno tiene un diseño que quiere hacer y por las pruebas, por los resultados, tiene que modificarlo. En Argentina es complicado y en general uno tiene que comprar las máscaras, lo mismo en todas partes del mundo, ¿no? Y eso lleva tiempo. Entonces, si tiene un sistema que permite modificar en la computadora el patrón y transferirlo rápidamente a la muestra, eso es muy interesante porque acelera mucho los tiempos y da nueva versatilidad. Y principalmente para nosotros, fue uno de los disparadores, ya voy a hablar más en detalle, permitía entonces pensar en introducir estas técnicas de microfabricación en distintas áreas que pueden ser estratégicas. La forma en que escribe el láser es muy simple, es lo que se llama un sistema de rasterizado, en el cual el láser va pasando línea a línea en lo que es en el eje lento por toda la muestra, y este es el eje rápido, y simplemente va prendiendo y apagando de acuerdo al patrón y lo que le va indicando la computadora, y eso termina escribiendo el patrón deseado. Una de las cosas que decíamos, bueno, esto es interesante porque nos permite, facilita el tema de la investigación. Y la primera prueba, las primeras cosas que tuvimos, siempre por supuesto es en colaboración acá en casa en el laboratorio, y teníamos que medir la resistencia de nanopartículas autoensambladas con el IN, eran altamente resistivas. Entonces empezamos necesitábamos hacer varios templates, ¿no? varias plantillas, digamos, que permitan medir las propiedades de transporte de estas nanopartículas. Entonces empezamos uno empieza con todo, quiere tener todo junto, empezamos con cuatro mediciones a 4 puntas, después tuvimos que hacer 2 puntas, después tuvimos que empezar a disminuir la distancia porque eran resistencias muy grandes, pero el resultado fue muy lindo, digamos, ¿no? O sea, este es el template que se desarrolló, un template interesante, simple, digamos, de electrodos de oro, donde este es el film de nanopartículas autoensambladas, y acá tenemos los electrodos que están separados 7 micrones a lo largo de 1 milímetro, y todo el template, con todas estas pruebas, lo desarrollamos en 2 semanas, cuando en ese tiempo ni siquiera uno hubiese empezado a armar el expediente para la compra de la máscara, digamos, ¿no? Y el otro, también, por supuesto, en casa, decimos, bueno, ¿cómo podemos mejorar lo que es la formación de recursos humanos? Entonces estábamos en Experimental 1 con déjenme ponerlo así, viendo la difracción de la luz en las redes de difracción más aburridas, que eran líneas y cuadrados, todos estamos familiarizados con el resultado, y dijimos, bueno, tenemos la posibilidad de con el equipo hacer redes de difracción que representen, que simulen de alguna manera a escala micro lo que es el experimento de Rosalind Franklin del ADN. Entonces, viendo esto, podíamos identificar la estructura de doble hélice, donde el ángulo lo podíamos medir, y agregábamos los escaloncitos y podíamos medir. De manera que hacía las experiencias, también fue lindo de hacerlo mucho más interesante. Las aplicaciones son vastas y que es transversal a muchas de las áreas que nosotros vemos, que tenemos mismo en el laboratorio. Tenemos los Microelectrical Mechanical Machines,
que son esencialmente engranajes, membranas, son mucho más complejos. Hernán me retaría, digamos, si lo limito solamente a esto, pero vamos a pasar rápidamente. Tenemos las cosas de microfluídica, por supuesto, donde esencialmente la forma de los canales son dispositivos muy simples, donde se hace canales en resinas y donde circula el líquido, y la forma del canal determina un poco la función. Este es conocido para nosotros, es el viscosímetro que desarrolló la gente de Hernán y MZP. También se pueden hacer sensores de distinto tipo, lo que son junturas Josephson, donde tenemos dispositivos tipo juntura túnel, y también es vasto el tema de las aplicaciones, la parte magnética y en espintrónica. Y juntando las dos cosas, tenemos lo que son los lab-on-chips, que esencialmente son microfluídica, que va llevando la muestra por los distintos sensores. Y acá me voy a detener un ratito para hablar de uno de los proyectos que tenemos de cooperación europea, donde justamente combina mucho de estas técnicas de microfabricación para la detección del cáncer. Y es interesante un poquito también con la gente de nanopartículas. A ver si, no sé si funcionará. No sé si se escucha el sonido. No, solo si hay video. Ok. Bueno, entonces no, lo voy a pasar porque era un poco para probar el video institucional. Esencialmente lo que os cuento un poquito, esencialmente se usan microdiscos y nanodiscos magnéticos para detectar y para la cura del cáncer. Son microdiscos magnéticos que uno funcionaliza de manera que se peguen a las células del tumor, y que por acción mecánica, a diferencia de lo que es la parte de hipertermia, logra entonces romper las células del tumor. Y se trabaja entonces lo que es en la plataforma de detección. Acá esas son las estructuras, la estructura magnética que tienen los nanodiscos. Y lo que decíamos, se trabaja a distintas escalas. Primero lo que es la parte de la fabricación de los microdiscos, de los nanodiscos, una funcionalización, y se utiliza la plataforma de detección también, donde los discos entonces funcionalizados con biomarcadores se pegan a las células tumorales, o se pegan a los biomarcadores, digamos, y se pegan también a los detectores, y eso permite entonces detectar, una vez que se inocula en el paciente, permite detectar o destruir por acción mecánica, digamos, por la vibración, lo que es el tumor, digamos. Voy a pasar entonces a contar un poquito más esquemáticamente cómo funciona este tipo de cosas. Uno tiene las nanopartículas magnéticas, funcionaliza lo que son los detectores de alguna manera con el complemento de la funcionalización de las nanopartículas, cosa de que se peguen al detector. Cuando se pegan al detector cambian la respuesta, la resistencia de estos sensores, que son magnetorresistivos. Entonces, esto es lo que tiene un poco la pinta. Pasó rápido, creo que, a ver, no sé si... Esto es un poco lo que tiene la pinta de cómo son los detectores, y esta es la respuesta de la resistencia en función de campo. La parte de microfluídica, que tiene que ver con la parte de funcionalización, es muy preliminar actualmente, pero esencialmente tenemos una unidad que permite mezclar las cosas, y un separador. Y lo más interesante es un poco la respuesta. Lo que uno hace, teníamos cómo se hace la funcionalización, tenemos lo que es el proof, el anticuerpo, tenemos el biomarcador, y tenemos lo que es el label, digamos, el anticuerpo, que es el complementario. Entonces, el sistema funciona cuando está presente el biomarcador pegando la nanopartícula al sensor de magnetorresistivo. Y acá tenemos la respuesta del sensor. Entonces, cuando uno lo sumerge en la solución donde están los biomarcadores, y después lava el sistema, queda una respuesta residual que tiene que ver con el número de partículas que se quedó pegados en el sistema. Bueno, después de contar un poco las distintas aplicaciones, espero haber interesado
en lo que las posibilidades que da el equipo, la parte de microfabricación, vamos a contar un poquito lo que es nuestra experiencia en este emprendimiento que es de tratar de ver y introducir al mercado o acercar a los investigadores los equipos estos, ¿no? Vamos a ver lo que decía rápidamente, la que fue la motivación de dónde surgió esto. Y bueno, ya lo conté un poco al principio, así que no me voy a quedar mucho con esto. Pero es cierto de que ¿cómo surgió la problemática? Bueno, Lucas durante su tesis de maestría estaba trabajando con dispositivos neuromórficos, era muy complejo, no voy a entrar en lo que es el detalle, pero esencialmente se dan cuenta, uno tiene muchas capas y distintas partes del proceso, necesitábamos muchas máscaras y no teníamos acceso. Así que Lucas agarró y se puso en su tiempo libre a fabricar un equipo de litografía directa. Y claro, porque esencialmente hacer las máscaras es caro, el equipo es muy complejo, y no teníamos acceso en realidad fácilmente y rápidamente como para hacer pruebas y de acuerdo a las pruebas modificar las máscaras. Así que eso surgió un poquito la motivación o la problemática puntual para desarrollar el equipo que les venía presentando. Acá tenemos lo que es un poco el esquema, la primera prueba de concepto, donde uno ve que puede escribir la resina con el láser, a lo que es el prototipo, digamos, después donde ya se implementa más seriamente, que tiene la estructura. Después hubo que hacer modificaciones muy importantes en el tema de la estructura porque explicaba Lucas el tema de las resonancias y ese tipo de cosas, había que entonces hacer un cambio importante. Y después hubo mucho trabajo en el tema de diseño para terminar con lo que es con un producto, podemos llamarlo, ¿no? De alguna manera. Los problemas que tuvo que resolver tienen que ver con lo que es la parte óptica, con el tema de focalizar el láser, que lo vimos, la parte mecánica, reducir las vibraciones que había mencionado, y la parte de electrónica y software, que es el control del equipo. Ahora, a mí me gusta hacer esta comparación para la gente que no está tanto en la parte de microfabricación, y haciendo el escaleo que se llama, es decir, si yo aumento el tamaño del spot que tiene 800 nanómetros, 1 micrón, a 1 centímetro, estamos hablando ahí tomamos conciencia un poco de las distancias involucradas y lo que es el desafío tecnológico, ¿no? Es equivalente, decíamos, a desarrollar un sistema de láser que pueda disparar desde un avión que esté en movimiento a altura crucero, digamos, 100.000 veces por segundo para dibujar un patrón en un área, en una baldosa, decimos, de 1 metro cuadrado, sin que se llegue a deformar. Y eso para mantener los costos bajos, sin verificar dónde estamos pegándole, digamos. Este es el equipo final, las especificaciones técnicas que tuvimos que armar. Esencialmente, lo más interesante que yo quiero destacar, o que lo cual se basó un poco el emprendimiento, es que nos encontramos finalmente, gracias al desarrollo de Lucas, por supuesto, es un desarrollo que tenía un bajo costo de mantenimiento y muy robusto en cuanto a los requisitos que se necesitan para la sala limpia, y lo que vimos es lo que charlábamos un poquito antes, ¿no? La extrema versatilidad que te otorga, y que tiene digamos, performance, una capacidad de trabajo y una resolución que era muy interesante y era comparable a los otros equipos, digamos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con la Universidad de Río Negro, hicimos antenas fractales, esencialmente la antena, la frecuencia de resonancia, la frecuencia en que capta la onda electromagnética tiene que ver con su tamaño. Entonces lo interesante de las antenas fractales es que tiene distintos tamaños y distancias características, eso te permite que trabaje en varias frecuencias diferentes. Combinamos la litografía electrónica con la litografía óptica para medir propiedades de transporte de nanoobjetos. Hemos hecho cosas también más tradicionales, como medición a 4 puntas. Esto es para aplicar corriente en esta muestra, o para medir lo que son capacitores interdigitales, esencialmente medir la capacidad de muestras, o para hacer distintos trabajos que fuimos haciendo.
acá viene otro de los puntos que es interesante para discutir y debatir. Uno dice de que, bueno, nosotros hacemos física aplicada, entonces tenemos que tratar de terminar con un producto que podamos, con un producto, se dice en general. Y lo que nosotros siempre nos había quedado la idea es que decir, bueno, lo que pasa con un producto en el desarrollo tecnológico que no llega al mercado, es inútil de alguna manera. Yo hacía la comparación siempre, ¿qué pasa? Yo tengo un hermoso experimento, tengo resultados extraordinarios, sean numéricos, sean teóricos, sean experimentales, y no los publico nunca, me los guardo para mí. La comunidad científica, que es la destinataria de ese conocimiento, no puede hacer uso de eso. Entonces, de la misma manera que uno tiene la necesidad o tiene que comunicar esos resultados para que sean útiles, es importante trabajar en la parte final, una vez que uno tiene el producto, en ver cómo hacemos que ese producto llegue a la gente que lo necesita y que cumpla con satisfacer la necesidad que dio origen a este equipo. Entonces, nosotros, la verdad, sea dicha, somos físicos experimentales. A mí me gusta mucho el tema de transferencia, siempre me gustó, y dije, bueno, ¿por qué no aprendemos de la experiencia, ¿no? Entonces, hagamos una empresa, hagamos un emprendimiento, ¿no? Nunca pensamos en una empresa, hagamos un emprendimiento o veamos, interactuemos y tratemos de que esto funcione para acercarlo, ¿no? Y busquemos que sea de la manera más eficiente posible, que cause el mayor impacto de alguna manera. Entonces, nosotros, y también lo que apareció casi en simultáneo, yo soy investigador, mi actividad principal es investigador en Argentina. Entonces esto y mucho, bueno, somos acá todos y sabemos lo que implica cuando compramos cosas o cuando tenemos que interactuar con empresas y que no saben la problemática que tenemos. Entonces, veíamos, nosotros estamos inundados de papeles, los tiempos son enormes, entonces dijimos, está muy bueno, nosotros la posibilidad ahora estamos del otro lado de la empresa, tenemos posibilidad de actuar como empresa, entonces podemos facilitar todo lo que es el proceso, y a los investigadores todo lo que es el proceso. Y ahí fue lo que decimos, lo que se llama la propuesta de valor. Esos son conceptos que vamos aprendiendo, pero es interesante en este contexto. Es lo que te diferencia como emprendimiento del resto, es lo que a vos te da valor como empresa. Entonces, ¿cómo? Primero, con el desarrollo de estos equipos de microfabricación de bajo costo, porque eso ya facilita el acceso a la tecnología. Esta es una alineadora que desarrolló Lucas también. Ahora fue el primer desarrollo, podemos decir, como empresa, donde lo hizo un ingeniero mecánico, no lo hicimos nosotros. La verdad que nosotros, la capacidad de trabajo que tenemos en la empresa es casi nula, pero bueno, entonces tenemos que contratar a alguien que haga las cosas. Y distintos equipos, ¿no? Y además tenemos experiencia y podemos ayudarlos en lo que es la implementación, ayudar en lo que es elaboración de proyectos, todo ese tipo de cosas donde uno tiene experiencia y trabaja con los investigadores para ayudarlos a incorporar esta tecnología. Y después, ¿por qué no? También dar a los que necesitan asistencia en el uso científico de estos equipos para que saquen el mayor provecho de los mismos. Esto es algo muy común, ¿no? En todas las áreas, mismo en la ciencia, uno se plantea, cuando plantea el proyecto, presentamos los PICT, todo lineal, hacemos la planificación, hacemos hasta un cronograma. Después la realidad es totalmente distinta, ¿no? O sea, es una montaña rusa. En el caso nuestro, cuando nos mandamos, la situación en Argentina fue terrible, pasamos a un mundo totalmente distinto, hoy conseguíamos una venta, entonces, pero la verdad que es divertido. Entonces, a ver, nosotros los concursos los destaco porque nos dieron un poco de experiencia, nos permitieron empezar, porque la verdad es que el tema de poner una empresa es caro y nada, uno no tiene muchos recursos, entonces fue fundamental para poder hacer las cosas. En el 2018 empezamos las operaciones. A mí me gusta mucho porque esto uno viene de algo que es totalmente distinto, entonces este tipo de cosas nos llama la atención. Bueno, tenemos lo que decía, los distintos equipos que se fueron desarrollando. Tenemos un spin coater, que es el equipo que sirve para poner la resina, tenemos el equipo de litografía,
Hicimos ventas, menos mal, cerca de 100 en enero de 2019, a la UTN. Nuestra primera compañía en Europa fue Cerato, es una compañía que hace film superconductores. Fue muy lindo, digamos, nos dijeron que estaban muy sorprendidos con la tecnología y fue el primer salto que hicimos exportando. Y tuvimos los primeros representantes y empezar a esa experiencia de conseguir, porque necesitábamos gente que trabaje con nosotros, digamos. Estos son nuestros primeros distribuidores. Esto fue muy linda la experiencia. Tenemos al director de ventas de SPS, que es una multinacional europea que tiene oficinas en todo el mundo. Tenemos a Peter Lee, que es de Midas, de Corea. Entonces, ellos vinieron a ver el garage de Lucas, vinieron a visitar la sala limpia. Esto es parte del webinar que dimos difundiendo un poco estas actividades en Asia y en Europa, así que siempre buscando colaboradores. A usted no hace falta que le diga, Bariloche tiene vistas hermosas y muy buena comida, era parte un poco del marketing sobre venir a Bariloche. Y bueno, seguimos en lo que es el tema de exportando, lo que tiene que ver con nuestra historia. Lo que vamos a hacer ahora es contar un poquito qué es lo que aprendimos. Algunas cosas son muy interesantes. Aprendimos que hay herramientas que se pueden utilizar para todo lo que es el tema de marketing y ventas, sistemas de plataformas electrónicas, que la conocemos, pero desde este contexto es muy interesante porque da sistemas de pago, da sistemas de garantía, se encarga de lo que es marketing y ventas, y uno no tiene que hacer mucho, digamos. Lo mismo con la parte de distribución. Tenemos FedEx, UPS, los sistemas como eso, que proveen aire de transporte aéreo o por marítimo. Tiene sistemas de expertos en aduana, de comercio internacional, seguros. Entonces, esto está bueno porque uno dice, bueno, yo no voy a poner un avión, obviamente, pero tengo ya, esta es la idea, hay servicios, hay empresas que se dedican a brindar servicios a empresas, ¿no? Y finalmente todo lo que tiene que ver con las plataformas de difusión, los medios sociales, que dan, esencialmente contribuye mucho a lo que es la visibilidad. Esto es una locura. Nosotros en algún momento logramos armar nuestra página de web y tuvimos un inquiry, un pedido de presupuesto de la Universidad de Vietnam, fue el primero. No, nunca quedó en la nada, pero que decía que te estaban viendo, o una oficina, o una empresa de Singapur que se dedicaba a construir aviones y tanques, digamos, ¿no? Y nos pedían máscaras, una cosa por el estilo. Entonces la visibilidad que da es muy importante. Y esto es uno de lo que yo quiero destacar como para alentar, siempre hay que discutir en qué contexto, pero por lo menos qué es lo que uno vio. Hay herramientas que permiten que emprendimientos que tengan una estructura de pequeña y mediana empresa, que hemos sido muy tirado a menos por plantearlo que es una pequeña y mediana empresa, pero tiene una logística y tiene una visibilidad, una operativa que es esencial como una multinacional, con muy bajo costo y sobre todo sabemos que cuando uno empieza a estudiar esto, de que 7, 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas mueren en el proceso, ¿no? O sea, y más en el ámbito científico. Entonces, cualquier cosa que ayude a que la empresa sobreviva de alguna manera y que en algún momento sea eficiente o que sea rentable, bienvenido sea. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta rápidamente en el esquema que teníamos que necesitábamos representantes, esencialmente que se dediquen de ventas y de servicio técnico, digamos, ¿no? Otra cosa que es interesante para discutir, y ahí hay distintas posturas, ¿no? El tema, yo traigo a colación acá lo que es el Technion en Israel, conocemos mucho sobre lo que es el tema de emprendimiento en Israel, y a mí me llamó la atención. Dice en lo que es la presentación, tienen un libro hermoso orientado a la industria, sobre cuáles son las transferencias, los servicios de transferencia que ellos pueden ofrecer. Y ellos dicen que muchos de los profesores, de los académicos, están personalmente involucrados en la compañía, principalmente israelí, a través de servicio de consultoría u otro tipo de consultorías, y
puede no ser en términos de la institución, digamos, ¿no? O sea, a título privado, eso es bastante único, ¿no? Y cuando uno charla sobre cuál es el modelo que uno puede tener, es complicado, porque yo me imagino, y entendiendo la otra postura, que también la quiero mencionar, creo que es en Francia, me parece yo, que es esa la postura, o por lo menos no explícita, pero creo que está un poco ahí. Es un país desarrollado y los científicos son recursos valiosos. A mí, como CONICET, no me interesa de que el investigador se vaya al sector privado. Quiero que haga, mi objetivo es hacer investigación y desarrollo, ciencia y técnica, que se encargue el Ministerio de Producción. Ese es uno de los planteos que uno ha escuchado. Es interesante para discutirlo, da mucho para hablar, pero eso es parte de lo que tenemos que discutir. Yo quiero mencionar tal vez, pero no ir demasiado rápido, pero las estrategias de propiedad intelectual que uno fue aprendiendo. Esencialmente, uno escucha mucho hablar del tema de patentes, ¿no? Las patentes vienen de mucho tiempo atrás, en lo que es la Edad Media, estaba vinculado a lo que es el tema de la imprenta. Es un gran desarrollo que todos querían tener. Y lo que es interesante es que de alguna manera el origen, las características del origen se ha trasladado desde la Edad Media a lo que es el sistema moderno. Era dado por el rey, por el lord de la ciudad como un privilegio, el gobierno es el que da el tema del privilegio, y es local, y le interesa que sea local, que sea en la ciudad, y eso efectivamente se mantiene hoy en día, y la patente tiene que ser sacada en cada país, no hay una patente ni europea, por ejemplo, o mundial, digamos. Las características que tiene que tener la patente esencialmente son tres. Novedad, esencialmente se refiere a temas de difusión principalmente. Inventiva, ese es el paso más crítico, más difícil, es lo que se dedica el que evalúa las patentes en la oficina de patentes, y es que no puede ser deducido del estado del arte. Y eso se imagina que es bastante complicado, ¿no? ¿Cuál es el paso inventivo que hay ahí, qué tanto se separa qué tanto lo puedes deducir del estado de arte? Hola. Los derechos de la... Sí. Perdón. No, te perdimos por un momento, pero está bien. Decía entonces, gracias Luis, tiene varios pros, tiene el tema de que es bien conocido, se puede licenciar, pero tiene muchas contras, digamos, ¿no? Que estés limitado en el tiempo, uno tiene que hacer pública la invención, o sea, a mí me interesa de que si yo te doy la protección, pero después yo como sociedad tengo que gano esa tecnología. Y es muy cara, típicamente es muy cara, digamos. Otra cosa interesante que descubrimos es que si uno sabe cómo hacerlo, las patentes son muy baratas. Lo que son caros son los abogados. Nosotros, para aprender con todo el proceso de patentes, sacamos una patente en Estados Unidos y la sacamos, la provisoria, por $70 y la definitiva por 450, ¿no? Así que cuando uno sabe, pero eso es interesante desde el punto de vista institucional, cuando vos tenés gente que sabe cómo es el proceso, uno puede sacar patentes de manera muy simple, no diría simple, digamos, porque hay que saber, es como escribir un paper finalmente, y la investigación es como investigar un paper, y termina siendo, se puede sacar patentes de manera muy económica en Estados Unidos. Yo he charlado, y creo que esto se lo debo también a Javier, que le hemos charlado en algún momento, porque decíamos, ¿por qué no patentaban algunas cosas? Y decía, no quiero hacer una referencia equivocada, pero decía tales que son muy serios, analizan, bueno, uno tiene que tener la posibilidad de verificar que a uno le está copiando a alguien, ¿no? O sea, eso es muy difícil para nanodispositivos, y principalmente también uno tiene que tener lo que es la posibilidad legal de ir a hacerle un juicio a lo que te están haciendo, están infringiendo la ley. Entonces, es muy difícil hacer patentes. Bueno, nosotros vimos con emprendimiento, no convenía hacer patentes en China, en Corea, nunca íbamos a poder hacer nada. Entonces, no lo hicimos directamente. Entonces, ¿cuándo vale la pena hacer patentes?
Bueno, yo no voy a discutir acá sobre la utilidad de las ideas estas que hay, pero esencialmente nos damos cuenta de que cuando la implementación es fácil y cuando lo que uno tiene que proteger es la idea, es necesario ir al tema de patentes de alguna manera. Están los secretos comerciales, acá hay unos ejemplos de secretos comerciales, desde la receta de Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, que lo conocemos mucho, y esencialmente se refiere a un pedazo de información que no es conocido y que puede producir una ventaja económica. Y no tiene que ser necesariamente una cuestión técnica, puede ser una lista de clientes o cualquier cosa que se ajuste a esto, ¿no? Y es interesante, la ley prohíbe que uno robe la información, pero lo que se llama reverse engineering, o sea, ingeniería inversa, uno lo puede hacer sin problemas. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Bueno, hicimos lo que pudimos, algo que tiene que ver con secreto comercial y principalmente acuerdos estratégicos con los representantes que reconocen la propiedad intelectual nuestra y, bueno, distintas estrategias que tiene que ver. Lo que es el análisis de, esto es lo que voy a pasar rápidamente, pero lo que teníamos, lo que se llama el FODA, que tanto se está poniendo de moda, es interesante en este tipo de cosas, mismo en proyectos científicos. En el caso nuestro, claramente estábamos muy lejos, no teníamos plata para nada, entonces esencialmente lo que dijimos, tenemos que conseguir representantes que transformen estas debilidades en fortalezas, que tengan nombres conocidos, que tengan oficinas y que se encarguen de hacer la instalación, el servicio técnico, el marketing, todas las cosas que uno no puede hacer. Entonces armamos una red de representantes, esta es nuestra red de representantes a nivel del mundo, y empezamos nosotros a concentrarnos un poco en lo que más nos gusta y lo que era de alguna manera la motivación cuando armamos la empresa, ¿no? De promover el desarrollo económico, el desarrollo social de alguna manera, y que creemos está basado en 3 pilares, lo que es la educación, lo que es la investigación y lo que es el sector productivo, y ver cómo entonces podemos incorporar estos equipos para mejorar estas 3 cosas. Trabajar con las universidades, voy a pasar rápido esta parte porque es un poco tengo poco tiempo, pero esencialmente mostramos que podíamos incorporar prácticas de microfabricación donde los chicos pueden utilizar equipos de microfabricación de bajo costo, entonces las universidades ya lo pueden incorporar y eso permite formar mejor a los estudiantes y capacitarlos para nuevas tecnologías. Eso hay muy pocas universidades que lo tienen en lo que pudimos hacer en el Instituto de Acceso a Equipos de Microfabricación en los cursos de física experimental. Esto ya lo comenté, cómo se puede mejorar lo que es la investigación y desarrollo. Y lo que más tal vez es el sector productivo, tal vez, ¿no? O sea, ver cómo podemos ayudar al sector productivo. Entonces, trabajamos con aceleradoras y con startups, ayudándolo a desarrollar aplicaciones biomédicas utilizando la microfabricación, utilizando el equipo. Trabajamos con una empresa en Estados Unidos que estaban interesados en desarrollar un proceso de microfabricación y un equipo para poder salir al mercado y comercializar. Así que se hizo un desarrollo que inicialmente fue para ellos, esencialmente es un sistema de litografía muy simple, es un expositor, donde te permite hacer litografía a gran escala, de manera muy simple a gran escala. Y esto para mí fue muy lindo, porque fue exportar tecnología a una empresa en Estados Unidos para que pueda escalar y que pueda ir al mercado. Sabemos lo difícil que es saltar al mercado, entonces ayudar a esa empresa a que pueda comercializar un producto que tiene microfabricación, digamos, no le pongamos grandilocuente nanotecnología, microfabricación, pero fue muy lindo. Empezamos a trabajar con grupos en China, este es nuestro representante en China, gracias a ello no hemos podido contactar, y acá tenemos una foto del primer equipo instalado en China, que es el Instituto de Química de la Academia Nacional de Ciencias de China. Fueron los primeros que hicieron cosas realmente de muy alto nivel fuera de Argentina. También en India, estamos trabajando con un representante, no hemos tenido la oportunidad todavía de vincularnos y colaborar con nadie en India, pero de todas maneras trabajan en distintas áreas ellos, y a mí me gusta presentarlo porque este tema de la diversidad cultural, interactuar con este tipo de personas es parte importante de la motivación o las recompensas que uno tiene en el proceso, digamos, ¿no? Y lo último, tal vez para terminar, es, bueno, acá en Argentina, y una empresa que tiene en realidad base en Argentina, principalmente en Estados Unidos,
es STAM, que trabaja en biotecnología. Esencialmente, el problema que tienen es el scaling up, ¿no? El poder de producir a escala más alta en todo lo que tiene que ver biotecnología. Ellos quieren hacer algo equivalente a lo que es un lab on chip, es un dispositivo que combina microfluídica con robótica, con biotecnología, y necesitaban poder incorporar esos equipos, y son muy caros. O sea, por más que estén en el estadio en el que están ellos, hablar de eso, o tiene una asociación con una institución que te permita realmente mucha versatilidad, o idealmente lo podés tener vos si es de bajo costo. Así que nosotros lo que hicimos fue, trabajamos con ellos, le dimos las distintas soluciones, les gustaron todas, digamos, fue una cosa muy buena. Le dimos la capacidad de hacer todo lo que hemos charlado, ¿no? Prototipado rápido, proceso de microfabricación, multilayer con el tema de la alineadora. Entonces, y mismo lo vinculamos con contactos y proveedores que nosotros conocemos en China para tema de sputtering, así que tiene su máquina de sputtering, y todo con lo que es 20 veces de lo que sería un escritor de litografía electrónica. Entonces, eso le ha permitido a ellos incorporar la técnica de microfabricación para desarrollar, ¿no? Tiene como un efecto multiplicativo en el cual la tecnología que uno desarrolló a través de todo este proceso ayuda a desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, nada, decíamos, para cerrar un poquito esto, la vinculación tecnológica te permite hacer diferencias y trabajar a lo que es en la parte con universidades, con compañías, con lo que son startups, y te ayuda. Nosotros pensamos en esto que habíamos puesto, que era la motivación y el objetivo, tal vez, cuando pusimos en la página de web, muy ambiciosamente, la visualización, el objetivo de la empresa, decíamos 3 pilares del desarrollo científico, tecnológico, y finalmente también del bienestar económico de la sociedad. Tenemos los recursos humanos, acá tenemos en el instituto, la incorporación de nuevas tecnologías en el sector productivo, tuvimos varios ejemplos, y lo que es ayudar a lo que es investigación, a hacer lo que es investigación y desarrollo a nivel académico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusiones finales? Este modelo de pequeña y mediana empresa funciona. Uno ve siempre, se habla de los modelos unicornios, está todo orientado el sistema científico tecnológico para las grandes empresas, para hacer grandes empresas que van a salvar el mundo y que tienen mercados multimillonarios. No hay mucho para la otra cosa. Hay necesidad de reglamentar la actividad y definir las formas de participación. ¿Cuál es el rol del investigador? ¿Cuál es el rol que tiene que tener acá en Argentina, en un país desarrollado? Y desde el punto de vista nuestro, para nosotros, lo que yo destaco y que fue muy lindo es el tema de nuevas interacciones, nuevas colaboraciones y la interacción con investigadores a nivel global y a todo un nuevo nivel, ¿no? Y también, ya es una cuestión personal, la visibilidad, y te da nuevas oportunidades a nivel profesional. Así que es una cosa muy interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero no haber ido demasiado rápido. Bueno, Martín, muy buena la charla. A mí me gustó mucho cómo fue el camino, o sea, la descripción de todo lo que les costó ir del laboratorio a la industria. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. Estoy seguro que hay alguna. Yo tengo alguna pregunta, pero si alguno más quiere comenzar, levante la mano o escriba la pregunta en el chat. A ver, Edgar Patino. Patiño. Patiño. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Martín? Luis, ¿cómo están? ¿Cómo va, Edgar? Muy interesante tu charla, Martín. Nosotros estamos ubicados en Colombia y hemos estado en experiencias similares de tecnologías que pueden salir al mercado. Obviamente que en tu caso usted se enfoca más en un producto con un valor agregado que es de bajo costo, ¿no? Entonces, sí, yo tendría un montón de preguntas porque yo manejo también laboratorios de microfabricación y nos interesaría saber el precio y costos para ver si se compra o algo. Pero, bueno. Bueno. Entonces, sí quisiera que si podemos hablar, no sé cuándo podemos hablar contigo en otra reunión. Cuando quieras.
Me mandás no sé si tenés mi dirección de mail, creo que estaba en el flyer o Una en... vez si está en el flyer y te mando un correo para Dale, y reunirnos. hagamos una videoconferencia y será un gusto de charlar sobre las líneas de investigación de ustedes y cómo podemos ayudarlos. Listo, listo, Martín. Entonces, solo concreto una pregunta. ¿Cómo Ujú. hiciste el tema de, tú estás trabajando allá en Bariloche, entiendo? Así es. ¿Cómo compaginas el tema científico que tú realizas tu actividad y cómo lo ven en Bariloche? Porque tú mencionaste alguna vez, bueno, que quieren que solo trabajes en el instituto y nada más. ¿Cómo se compagina eso? Y si te come mucho tiempo o si la persona Lucas que trabaja contigo, él es el que se encarga de todo y tú solo por un ladito. No, es una excelente pregunta. Yo siempre, y esto lo venimos difundiendo en distintos lados en Latinoamérica y en Asia, por eso decíamos hay que ver las regulaciones en cada país. En Argentina es complicado, está bien claro de que uno no puede utilizar el tiempo de trabajo que uno se dedicar a la investigación y desarrollo a un emprendimiento privado. Entonces, es difícil de compaginar. Nosotros tenemos, entonces, toda la estructura de la empresa está basada en algo muy lindo, donde esencialmente uno no tiene que trabajar mucho. Fíjate que tenemos los representantes, tenemos gente que hace los desarrollos y nosotros de alguna manera lo que es el tema de fin de semana o cuando podemos, nos involucramos en el tema, digamos. Entonces, es difícil de compaginar, está claro, en Argentina está lo que es el CONICET, está CONEA, hablamos en su momento con las autoridades cuando se dieron los distintos pasos, por ejemplo, cuando vinieron los representantes a ver el INN, nos juntamos con las autoridades para ver y arreglar un poco cómo formalizar ese tipo de cosas. No pudimos hacerlo bien por una falta de regulación. Entonces, lo que está para trabajar sobre seguro, no podemos trabajar en la empresa, en un emprendimiento privado durante la semana, en el tiempo de la empresa. Yo, por una cuestión también de evitar cualquier tipo de problema de tareas, digamos, yo me dedico a lo que es la parte de negocios, esencialmente, tengo un poco también esa beta, la parte de transferencia, la parte de vinculación, la parte de negocios, acuerdos estratégicos. Lucas hace la parte técnica, entonces para él es más complicado encontrar los tiempos y hacer las cosas, pero eso es muy importante y es algo que se tiene que definir y ver bien. Como te decía, hay distintos modelos en Israel, se promueve este tipo de cosas donde está bien visto porque hay un entendimiento de que eso termina mejorando todo lo que es ciencia técnica y las instituciones y ese tipo de cosas. Se congeló, Martín. Ya fue. Ahí está, ahí te recuperamos, Martín. 10 segundos te congelaste. Perdón, te decía de que sí, acá es difícil, estamos trabajando y un poquito yo siempre que tengo la posibilidad de presentar estas cosas, hablo con la gente que tiene más posibilidad de cambiar esto para que participen y para transmitirle la experiencia esperanzadoramente lo lindo que es, como para que haya una mirada más favorable. En general, yo no te voy a decir todos los científicos, está muy repartido, no hay un consenso. Entonces es algo que hay que debatir y que hay que establecer, ¿no? Listo. Bueno, gracias, Martín. Yo te mando el correo. Gracias. Hay una pregunta de María Clara Ferrari. Hola Martín, ¿cómo estás? La verdad que muy interesante todo. Bueno, quería comentarte, en realidad consultarte, ¿qué trabas has visto para establecer todo esto que desarrollaron, digamos? Me han comentado el caso de Israel, es un buen ejemplo a seguir, pero creo que todavía nos falta bastante. Bueno, vos sos CONICET y bueno, entiendo que quizás todo esto lo hiciste por ese lado, pero nada, nos gustaría también tener algún mecanismo en la CONEA. Hemos hablado con varios investigadores e investigadoras que nos han comentado esta situación de imposibilidades de hacer estos vínculos con el sector privado desde la CONEA y la verdad que nos gustaría comenzar a trabajar sobre eso. Entonces, nada, quería consultarte un poco así que, ¿qué trabas viste? No sé, ¿qué propuestas tenés quizás que nos puedas brindar vos por todo lo que pudiste lograr? Mirá,
A ver, no es que ha habido trabas desde la institución, porque te soy honesto, siempre que hemos comentado con el CONICET y con CONEA, hemos hablado con Alberto Lamaña, y hemos tenido una respuesta muy positiva, ¿no? En el sentido de decir, qué lindo que lo que hacen, está bueno. Y siempre después de una pregunta de interiorizarse bien cómo fue el desarrollo, ¿no? O sea, qué tanta participación institucional y una serie de cosas que es entendible, digamos. Y la aclaración, muy bien, si lo hacen fuera de la institución, si nosotros no participamos, no hay ningún problema. Pero eso es el principal inconveniente. Nosotros hemos ido en el CONICET, pasó lo mismo. Bárbaro, tenés un emprendimiento privado, acá hay gente que se dedica a vender zapatos, generar que tal las cosas, vos podés tener el emprendimiento privado que vos quieras, pero no lo pongas en el SIGEVA, no utilices las horas que está. Entonces yo, por ejemplo, todo el tema de horas, y está muy bien como está planteado hoy en día, que no se puede. Ahora bien, yo soy un poco más, y eso digo y reconozco que es a debatir, porque hay gente que no está de acuerdo, pero yo si quiero promover este tipo de cosas, uno podría decir, abrazar al investigador que quiere hacer esto, que tiene un emprendimiento, y de alguna manera entender que yo como institución me veo beneficiaria y me gustaría participar, que aparezca mi nombre, que aparezca entonces en todo tipo de cosas, y decir, bueno, yo te doy un porcentaje de horas para que puedas participar en esto, un 10%, digamos, alguna cosa en la que está. Te dejo usar las instalaciones. Al principio, no tenemos nada, o sea, no tenemos recursos, cuesta todo muy caro, entonces que el instituto te dé esa posibilidad de decir, usá las instalaciones, no te preocupes demasiado, te apoyamos en esto como un subsidio, entendemos que es un subsidio porque es una empresa, un emprendimiento privado. El otro modelo que es interesante es el de Chile, donde también ellos reconocen esto que es interesante, y por supuesto que es difícil, estamos años luz, porque Chile además tiene, y no positivamente, digo, años luz de diferencia, digamos, no necesariamente, pero tienen una concepción privada de la educación, la universidad evalúa cada emprendimiento, qué porcentaje hay de desarrollo de la universidad, cuánto es la propiedad intelectual que tiene la universidad, y después hasta decide invertir o no. O sea, dice, che, esto está bueno, ¿por qué no? Tenemos una empresa donde y te ayudamos con los gastos, ustedes ponen capital, ponen trabajo, se reparte, se organiza de alguna manera, y eso, sobre todo los estadios iniciales, es muy fuerte. Sobre todo frente a una postura que yo no sé si la comparto, o sea, digo, perdón que ahí soy subjetivo, digamos, y lo pongo como tal, donde dicen, bueno, que es el modelo de Francia, te ponen como ejemplo y decir, bueno, no, pero el investigador que hace una empresa se tiene que ir, digamos, se tiene que ir del CONICET, se tiene que ir del CNRS. Y es ignorar un poco la realidad, o sea, como decía, 7 de 8 empresas mueren en el trabajo de tal. Inicialmente la empresa y nosotros, y después todo desarrollo, no gana plata, digamos, o sea, no es que uno hace esto y que va a ganar un montón de plata o va a ganar plata. Entonces, decirle al investigador que si se tiene que ir, dejar su puesto fijo y eso inicialmente, o en cierto año, estás dando un mensaje, diga, implícitamente, porque yo me encuentro, si a mí me dicen eso, yo tengo claro lo que hago, yo me quedo en el CONICET, o sea, yo tengo por suerte una muy buena carrera en el CONICET, tengo mis becarios, tengo un buen nivel de publicaciones, no tengo problema en las evaluaciones, entonces digo, y tengo estabilidad, no me voy a arriesgar, con una cosa yo sé que tiene un 70%, entonces para mí no está explícito, pero ese tipo de comentarios o ese tipo de cosas implica una posición respecto al tema de que los investigadores hagan una empresa. Estás diciendo, mira, a mí no me interesa, que de vuelta yo quise ser objetivo y presentar los argumentos a favor, que es entendible. Digamos, yo quiero que mis investigadores queden en la institución y trabajen en la institución. Si vos que estás pensando en hacer una empresa, andá, vete del CONICET o de CONEA. Creo que Javier te quiere decir algo. Si María Clara no tiene una repregunta, adelante, Javier. No, solamente, perdón, después quería comentarte, no sé, o luego ahora, ya que estoy. Sí. Estaría bueno que cuando tengas, en realidad es para todos y todas esto, que tipo estos seminarios nos gustaría absorberlos desde Heidre y poder difundirlos, porque nos parecen sumamente interesantes como modelos de vinculación tecnológica, y nada, invitar a toda la gente que esté relacionada con esta temática para que participen.
Nos llegó, Bueno, pero estaría bueno que la próxima nos se avisen y nosotros lo difundimos también, si es posible. dale, muchas gracias. Dale. Adelante, Javier. Sí, quería confirmar lo que dice Martín, el modelo argentino y el modelo francés son similares, ¿no? Por ejemplo, los investigadores que trabajan en investigación aplicada no son muy bien evaluados por parte de la institución, porque lo que hacen es cuentan el número de papers y te exigen que hagas patentes, pero luego, bueno, no pesan lo mismo que los papers. Por otro lado, el CNRS envía investigadores, tiene unidades mixtas, en donde los investigadores pueden ir a trabajar a las empresas, siguen siendo evaluados por el CNRS, ayudando en aplicaciones dentro de la empresa, como por ejemplo esta unidad mixta donde yo trabajo, que es una unidad mixta entre el CNRS y Thales, que es una empresa Thales que se dedica a hacer electrónica. Eso es con respecto a cómo funciona normalmente. Hay una cosa buena que tiene el CNRS, es que te permite, si querés ir a trabajar a una empresa vos y tener tu salario de empresa, podés pedir una cesantía del CNRS y durante 5 años vos podés ir a trabajar a una empresa o fundar tu propia empresa y mantener tu puesto sin cobrar salario, ¿no? Y luego de 5 años, si te rompiste los dientes con tu emprendimiento, podés volver otra vez al CNRS, perdiste los años de antigüedad para la progresión dentro de la carrera, pero bueno, por lo menos mantenés tu puesto. Eso es con respecto a lo que vos comentabas sobre cómo funciona efectivamente. Yo quería hacerte una pregunta.